El diputado Marco Figueroa. Ahora sí. Bueno, saludos, diputado. Muy buenas tardes. Yo creo que es importante y es un punto donde todos debemos coincidir como venezolanos, que en el término que ustedes mucho utilizan y que el gobierno nacional utiliza y que profundiza además en sus campañas publicitarias, como el socialismo modelo que se vende en el proyecto de nación, en el proyecto que presenta el presidente al país, en el plan Simón Bolívar. En el socialismo hay que definir algo porque pareciera que estamos olvidándonos, nosotros como venezolanos, porque aquí todos somos venezolanos, aquí todos tenemos un deber, y es un impuesto que está golpeando muy duro al de abajo. Es un impuesto que sin duda alguna todos los conocemos. Es un impuesto que tiene un nombre y que golpea allá abajo, a ese, al necesitado, al que seguramente tiene algún beneficio de una misión y que tiene un logro y que ha podido mejorar su calidad de vida. Pero que lamentablemente ese beneficio se ve golpeado duramente por ese impuesto que le aplicamos a los pobres en socialismo y en cualquier modelo cuando no se combate, que es la inflación. La inflación es el más grave de los impuestos y yo creo que el terrible impuesto que tienen que pagar los pobres venezolanos. Aquí se dice que los ricos son los que más pagan y es importante que quien tenga y que el gobierno nacional en las políticas que puede ejercer para el tema de los impuestos como venezolanos en las políticas tributarias, bueno, se tenga que rendir las declaraciones necesarias, pero que ese impuesto vaya precisamente a buscar la calidad de vida del venezolano. ¿Cómo golpea ese impuesto implacable llamado inflación al bolsillo del venezolano? Yo me quise traer desde el año 99, y cito la fuente, lo que son, y quisiera que ustedes que defienden de alguna manera un sistema, tomaran el ejemplo y mandaran técnicos a países del ALBA, a esos países de los cuales yo he escuchado mucho hablar y defender, y tomemos ese ejemplo de algunos países que son importantes. Fíjense la inflación de Nicaragua en el año 99. Estaba en un 17,3%. Por cierto, cuando tomaba el gobierno acá o cuando se iniciaba el proyecto que ustedes de alguna manera están defendiendo. Hoy, en el 2010, o cerrando el año pasado, está en un 9,23%. Esto es fuente del Banco Central de Nicaragua. Esa es la fuente. En el Ecuador, escuchen en el Ecuador, 60,7% de inflación. Bueno, 3,33% en el 2010 cerró su inflación. Son países del ALBA, son países hermanos que felicitamos. En Venezuela, lamentablemente no ocurre así. En el año 99 y un año 2010 en un 27,2%. En Perú hay una campaña presidencial y están hablando de $800, están hablando de $600. Están preocupados evidentemente por la economía y preocupados en los temas que tenemos que nosotros aquí en la Asamblea Nacional abordar. Bueno, no, aquí resulta que nosotros generamos empleo para bajar entonces la inflación en esos países precisamente. Le estamos generando empleo al Ecuador, le estamos generando empleo a Nicaragua, le estamos generando empleo a Cuba y nos estamos olvidando de nosotros los venezolanos. De ese pobre de Bolivia también generamos empleo, por supuesto, en Bolivia. Y pareciera que nos olvidamos de los venezolanos que son golpeados por ese terrible impuesto que pagamos, que es la inflación. Entonces, yo quisiera, ¿verdad?, que nosotros y ustedes abocaran allí sus técnicos para que abordemos justamente, y es necesario además, sentar todas las partes, un gobierno nacional, sentarse en discutir con sus políticas, con su propuesta, de todos los sectores venezolanos que generan empleo, que son fuentes de empleo y que permiten además combatir ese terrible impuesto que están pagando los pobres venezolanos, que es la inflación, que acaba cualquier aumento salarial que pueda decretar el presidente de la República. Un 15%, un majunche 15%, usando un término incluso del propio mandatario nacional. Se convierte en un majunche porque estamos generando empleo a los perros de la guerra en Rusia, comprando armamento militar, cuando deberíamos entonces nosotros invertirlo en Venezuela, generar muchísimos empleos para que nosotros podamos bajar esa terrible inflación, que por cierto se proyecta para este año, ojalá, y lo que citaba un diputado que me antecedió, pueda ser esa cifra de un 23%. No se estima, según fuentes también oficiales, que esté rondando el 33%. Cuestión que se devora la inflación, el impuesto que paga el pueblo venezolano, ese impuesto que pagan los pobres, llamado inflación, se devora cualquier incremento salarial. Bueno, aquí en Venezuela, y yo quisiera también citar el ejemplo de lo que está ocurriendo en algunos municipios, y me voy a referir a Puerto La Cruz también en el tema laboral. Y yo quisiera pedirle al presidente de la Asamblea, en este momento, por supuesto, está el diputado Aristóbulo, y ustedes como la bancada del oficialismo, del PSUV, en Puerto La Cruz, fíjense lo que están haciendo con los trabajadores de la alcaldía del municipio Sotillo. La Fiscalía del Ministerio Público, y eso lo voy a consignar
por secretaría, por escrito, para que entonces lo envíe a la comisión necesaria. Para eso están las comisiones aquí en la Asamblea Nacional. El alcalde de Sotillo le debe al Seguro Social, que por cierto, ¿cómo se nota que aquí muchos no han ido a nuestros seguros sociales? Yo los invito a que vayamos y de verdad que nombremos una comisión que la presidan ustedes mismos al Seguro Social de Guaraguao y al Seguro Social que está allá en Las Garzas. Bueno, 7 millardos de bolívares por Seguro Social. Entonces, le estamos descontando a los trabajadores, a la masa trabajadora, le estamos descontando 15 y último ese débito del Seguro Social y no lo estamos enterando. O sea, el Estado quitándole la plata al mismo Estado. Y el Seguro Social, a lo mejor a esos viejitos, no les están entregando las medicinas porque sencillamente el mismo Estado se está quedando con el dinero. Yo quisiera hacerlo a punto de información. Bien bueno que la Fiscalía y el Ministerio Público en este momento haya determinado que tiene que iniciar o cursar una investigación. Para eso son las instituciones. Ya para concluir, y por supuesto para que sigamos en este debate, yo quisiera de verdad hacer ese llamado a la reflexión, a que entendamos que todo el pueblo venezolano está esperando que nosotros sigamos trabajando en coincidir en aspectos y en puntos importantes para que esos terribles impuestos, como lo es ese impuesto que paga el pobre venezolano ante cualquier aumento llamado inflación, no siga acabando con la calidad de vida de nuestros venezolanos. Señores diputados, muy buenas tardes y que Dios bendiga a Venezuela. Tiene la palabra el diputado.